Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy en este domingo, 17 de agosto, ya estamos en el 20º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro a través del profeta Jeremías, capítulo 38, del 3 al 6 y luego del 8 al 10. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tienen, en sus manos, nada puedo hacer yo contra ustedes. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey, señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-melech el custodia: toma 3 hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Queridos amigos, es interesante cómo se le presenta siempre al profeta. El profeta que mira la realidad, conoce la realidad, anuncia de acuerdo a lo que está viendo. O anuncia algo positivo, la bendición, o la desgracia. Gracia o desgracia. Allá, de acuerdo a la realidad, nuestro contexto histórico. Pero no se conforma con eso, queridos amigos, y es lo que hace Jeremías. Incluso su nombre como profeta quiere decir Yahvé reconstruye. Entonces, pero ¿cómo lo va a levantar? Y lo va a levantar a través de nosotros. Yahvé que vuelve a reconstruir lo perdido, lo que hemos fundido. Peñan de Netame, Peñan de Roga, Peñan de Tupaobe, Peñan de Capilla, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra humanidad. Pero queridos amigos, la tercera partecita, después de mirar la realidad, anunciar, entonces también denuncia. Lo denuncia justamente en Baere Pañande, en esta realidad. Y eso es lo que pasa aquí con Jeremías. Pero el antero de Teos en Dusea, él dice: hay que condenar a muerte a Jeremías. Con semejante discurso está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Porque la gente no cambia así. Quiere seguir en la corrupción, quiere seguir en el nepobaibismo, quiere seguir entonces chupando del Estado, quiere seguir entonces haciendo lo que le canta. Entonces la Jeremías o denuncia. Así es que, queridos amigos, esta profecía de hace tantos años se vuelve a repetir en nuestras historias. Así es que para poder entender el mensaje de salvación y dejar de lado todo lo negativo, a reconstruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.